Sensor UABC. Mi nombre es Evelyn Sanz, soy estudiante de comunicación y es un placer para mí estar con todos ustedes en una edición más de su programa. Y Evelyn, mi nombre es Ben-Hur Monreal y es un honor también estar aquí para presentarles un programa que seguro usted lo disfrutará, ¿o no? Así es, Ben-Hur, y nos encontramos en la explanada del Trompo, en donde se está llevando a cabo la Expo Ambiente 2016 y estamos recibiendo a niños, adolescentes y jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria. Y es un evento 100% ambiental que prácticamente fomenta las 3 R's, que es la reutilización, el reciclaje y el reuso. Así que no se pierdan que tenemos un programa lleno de sorpresas. Esto es Sensor UABC, 10ª temporada. Soy egresada, orgullosa egresada de la Facultad de Ciencias Sociales, de Humanidades y Ciencias Sociales de UABC. Egresé en 2012. Posteriormente hice una maestría en Estudios Culturales en el Colegio La Frontera Norte de 2014 a 2016. Actualmente soy tutora en el Seminario de Juvenicidio y más allá. Bueno, pues entrando a la maestría en Estudios Culturales me centré en la línea de identidades y frontera. De hecho, el proyecto lo propuse para entrar al COLEF, para entrar a la maestría en estudios culturales. Pues desde que trabajé en medios previamente, tenía este interés por saber por qué se estaban quedando los periodistas en este campo laboral tan complicado, que no es fácil, que está siempre cambiando y que hay que estar como al día todo el tiempo, ¿no? Esas preguntas me hicieron preguntarme por significados y pues ideas que tienen los periodistas sobre su labor. Entonces lo fui estructurando, lo fui acompañando de teoría y pues con el acompañamiento de mi directora de tesis lo logramos hacer. Pues yo creo que pues desde chica me encanta escribir, me encanta leer, siempre quiero saber más, siempre quiero entender ciertas cosas. Yo creo que cuando algo te hace feliz, a pesar de que sea complicado, de que no duermas mucho, de que tengas que estar leyendo un montón para estar al día y que lo que sabías ayer ya no se usa hoy, ese tipo de cosas que me hacen feliz, que me hacen estar contenta, que el día se me pase rapidísimo, creo que es lo que hace que yo entienda que esto es lo mío, ¿no? Tal vez cambiemos de rumbo después, pero eso ya formó parte de mi vida. ¿Qué sigue? Combinar, yo creo que la parte de la investigación, que creo que también ya es algo que forma parte de mí, seguir estudiando, realizar un doctorado posiblemente y poder combinar como este aprendizaje del investigador o del académico, que es meterse con mucha información, con entender estrategias, por ejemplo, para recopilar datos quali, y al mismo tiempo poder reflejarlos en trabajos periodísticos que posiblemente lleguen como a muchas más personas. Tal vez eso sería. Después de egresar de la carrera, pues hubo muchas preguntas, muchas dudas, qué voy a hacer, a dónde voy a ir, pero afortunadamente inmediatamente salió trabajo. Empecé a trabajar en el periódico Frontera como Community Manager o coeditora de redes sociales. Ahí me quedé durante 3 años en los que estuve buscando también escribir un poquito más, meterme con otro tipo de proyectos. Estuve escribiendo también para Letroactivos en ese periodo, que es una revista de literatura. Y después de eso dije, bueno, quiero seguir con mi maestría, y ahí fue cuando apliqué y hice este proyecto, pensando también como en todas estas dudas existenciales que tenía, en todas esas cosas que yo quería saber, y pues a partir de eso. Pues mi consejo sería, trabaja desde ahorita, no importa si estás en primero o segundo semestre, trabaja desde ahorita, involúcrate con todos los proyectos, no sé, si quieres escribir, hazlo, ten esta disciplina, lee mucho, aprende mucho y pues no tengas miedo a demostrar lo que sabes, ¿no? Yo creo que una de las partes importantes de ser estudiante es
saber aprovechar el momento de poder leer todo lo que te quieras leer, ver todo lo que quieras ver y reflejarlo, ¿no? Y no tenerle miedo a pedir la oportunidad de trabajar y a pues dar a conocer lo que sabes a pesar de que todavía estás en formación. La Facultad de Deportes los invita el 12 de noviembre al evento Bubble Soccer. Este evento se llevará a cabo en las instalaciones de la cancha de fútbol americano desde las 9 de la mañana. La edad mínima son de 16 años. Cada participante debe firmar una carta responsiva. Los que son menores de edad deben de firmar la carta del padre o el tutor. La premiación va a ser de $1,000 en primer lugar, reconocimientos y un combo de carne asada. En segundo lugar, reconocimientos y un combo de carne asada. El número mínimo de participantes en cada equipo es de 5 y como máximo 7. En la cancha juegan 4 contra 4, sin portero. Se pueden hacer cambios de los jugadores. Eso significa que pueden jugar los integrantes que se tengan de reserva. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue la rueda de prensa del torneo. Los invitamos a participar, a inscribir a sus equipos. Va a ser un torneo muy divertido. Va a ser una modalidad nueva. Es la primera vez que se lleva a cabo este evento en la facultad y en la universidad. Mi nombre es Alejandro Valera González, soy el director general del torneo Bubble Soccer. Soy estudiante de la licenciatura de Actividad Física y Deportes y curso el 8º semestre. La idea surge a partir de la materia que llevamos en 8º semestre de promoción de actividad física y el deporte, el cual como grupo debemos organizar un evento deportivo que vaya dirigido hacia el público en general, a estudiantes de UABC o aquí mismo de la Facultad de Deportes. El evento se creó por parte de todo el grupo, lanzamos ideas, propusimos proyectos y se llegó al acuerdo de que fuera este modalidad de fútbol interno una burbuja. El evento va a ser la primera vez que se realiza tanto en la Facultad de Deportes como en la UABC. Ha habido otro tipo de eventos similares aquí en la ciudad, pero no con la magnitud de que se espera este evento. El fin del evento es recaudar fondos pro graduación para el grupo 283, el cual se espera cumplir con los gastos de toga, de cualquier gasto que implique esta graduación. Estamos esperando alrededor de 44 equipos en adelante, donde el sistema de competencia es fase de grupos y de ahí pasan los primeros 2 lugares de cada grupo, de ahí pasamos a una eliminación directa. La premiación para los equipos es el primer lugar, $1,000 y un combo de carne asada, además de reconocimiento. Para el segundo lugar es un combo de carne asada y además los reconocimientos. En caso de que se incremente el número de equipos inscritos, va a ir aumentando la premiación. ¿Qué tal? Los invitamos a participar en el torneo Bubble Soccer el día 12 de noviembre en la Facultad de Deportes, cancha de fútbol americano. Los invitamos a que se inscriban, va a haber premios, va a haber diversión, va a haber muchas sorpresas más. Los esperamos. La vermicultura es una buena forma de ser amigable con el medio ambiente. Veamos qué nos comparten un grupo de estudiantes de la UABC Valle de las Palmas. Buenas tardes, mi nombre es Silvana Castro. Venimos de UABC, de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de Valle de las Palmas. Somos de la Ingeniería de Ingeniería de Energías Renovables. Y nosotros venimos presentando el proyecto de vermicultura que se encuentra también ahí en Valle de las Palmas. Bueno, mi nombre es Paulina de Galindo y soy de la carrera de Ingenierías en Energías Renovables de UABC SITEC de Unidad Valle de las Palmas. Hola, mi nombre es Karime Pérez. Venimos de la UABC, de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, y también soy de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Estamos cursando el 7º semestre. Bueno, nuestro proyecto es sobre vermicultura y el objetivo de es crear composta por medio de una lombriz, que es la lombriz roja de California.
Bueno, la vermicultura tiene que ver con la combinación de residuos orgánicos con los estiércoles, ya sea de vacas, caballos o conejos, y esto se mezcla ya sea en una zona ya preliminar y se le agregan la lombriz roja, que al momento de consumir estos desechos orgánicos, su excremento crea humus, y ese humus es lo que hace que la tierra se vuelva esponjosa y oscura y ya sea adecuada para sembrar, ya sea una planta o tu propia cosecha. Realizamos talleres para los niños. Estos talleres consisten en la lectura de un cuento que les permite entender en qué consiste este proceso. También dentro de la escuela hacemos germinación de zanahorias, betabel o las frutas de temporada o verduras para llevárselas a los niños para que ellos las puedan trasplantar usando el humus que nosotros producimos en la escuela. Y también se les hace algunos juegos interactivos como memorama, que vienen palabras clave en lo que consiste la vermicultura. Estuvimos en la Expo Ambiente, lugar en que se dieron cita varias organizaciones que trabajan en la mejora del medio ambiente, con diversas actividades. Cultura de Playa es un programa que trabaja en la concientización de los jóvenes para aprender a convivir amigablemente con el medio playa. Mi nombre es Ana Lucía López Abedoy. Soy profesora en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Nuestro proyecto se llama Cultura de Playa y el objetivo es el involucrar a los niños de una manera distinta en el medio playa, que ellos aprendan a estar seguros en la playa y al mismo tiempo aprendan sobre el plástico y la vida marina, el impacto que tienen nuestras actividades. Nos dimos cuenta que las playas, pues todos sabemos que siempre están sucias nuestras playas. Y también pues llega el niño y estos niños y jóvenes desconocen el impacto del plástico en la vida marina. Al mismo tiempo también se ponen en situaciones de riesgo al no saber que existe un salvavidas o que deben de evitar estar en corrientes peligrosas o que deben de aprender a nadar. Cultura de Playa nace con ese objetivo, de que estos niños tengan ese nuevo concepto de ideas de cómo relacionarse en su medio playa, en su medio acuático. De Cultura de Playa, lo que hacemos es que los niños pasen por un proceso donde aprenden sobre la seguridad acuática, 10 consejos del proyecto Wipeout, donde van a aprender acerca de desde algo muy básico como hidratarse, ir a una playa donde hay salvavidas, hasta qué hacer en caso de ver a una persona en problemas en el agua, para después aprender sobre los plásticos en el océano. ¿Qué pasa cuando a veces tú no juntas la basura y esta basura llega a la playa y después llega al mar adentro? Pues a los animales lo están comiendo y tenemos ahí un problema de pérdida de biodiversidad. Entonces los niños aprenden en estos talleres. La Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California nos ha apoyado a través de dar la apertura en el aula, de enseñar e de instruir a los jóvenes a través de las materias de ecología turística y prepararlos en los talleres de educación ambiental y seguridad acuática. También nos ha apoyado con el material didáctico, nos ha apoyado inclusive con alimento para nuestro personal colaborador y nos ha apoyado a través de otras materias muy importantes como la de Mercadotecnia Social, donde ellos ahorita se están encargando de crear nuestro logo, que podemos ver de qué lado, de Cultura de Playa y el manejo de redes. Es importante que los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California se involucren en proyectos comunitarios
porque es una manera de que nosotros como universidad regresamos a la comunidad a la cual nos debemos. Estamos en Sensor UABC. Y bueno, amigos, nos encontramos con Philly, una de las expositoras de este gran evento, y nos va a contar acerca de su experiencia en la Expo Ambiental 2016. Muy buenas tardes. Más que nada venimos promocionando nuestros productos mexicanos, por ejemplo, bambú, plantitas de sombra, de sol. Venimos también promocionando hidrogel, en sí puras plantas, lo que es ecológicas. Y a ver, Philly, cuéntanos un poquito acerca de lo que ustedes están buscando fomentar en los jóvenes. Más que nada el cuidado al ambiente. Sí, y bueno, ya por último nada más, un mensajito para todas las personas que nos están viendo. Pues que cuiden más que nada nuestra ecología, los árboles, las plantas. Pues muchísimas gracias por este espacio, Philly. Y bueno, que sensores no se muevan, este es su programa Sensor UABC, 10ª temporada. Estamos en el mes de octubre, el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, y es por eso que te presentaremos lo que debes saber del cáncer de mama. El cáncer de mama puede aparecer tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, más del 99% de los diagnósticos ocurren en mujeres. Mira, el cáncer de mama es una neoplasia maligna. Es un tumor que está originado por una mutación. Una célula muta, eso quiere decir cambia su material genético, y a partir de esa célula se originan otras y forman una masa tumoral. Todos los cánceres, o la mayoría de ellos, son multifactoriales. ¿A qué se refiere eso? Factores como la lactancia materna, como el uso de anticonceptivos, como posponer la edad para tener hijos. Hay maneras de hacerlo, de saber si tienes el gen que se llama BCRA1 o BCRA2 por análisis genéticos, que están a la mano. Son costosos, pero están a la mano. Está bien que después de la menopausia empiecen a hacerse una revisión anual al menos por un estudio que se llama mastografía, que es un estudio de rayos X, donde se comprime la mama y se pone contra 2 placas y así se sale una radiografía de la mama. El problema de este estudio es que no es adecuado para todas las mujeres, y menos cuando están jóvenes, porque puede bajar su calidad cuando la mama es muy densa. ¿A qué me refiero que es densa? A que todavía tiene mucho tejido glandular. Ahí no es un buen estudio para valorar tumores. Cuando la mama es muy densa hay que hacer otro estudio que es un ultrasonido. Cualquiera de los dos es adecuado, es económico. Los dos son estudios que están al alcance de todos los pacientes. Porque el ultrasonido es para mujeres jóvenes, más o menos entre los 30 a 45 sería el estudio indicado, y después de los 45, y ya que la mujer está en menopausia, hacerse una mastografía anual. Importante guardar sus estudios para que puedan tener una correlación, ¿no? ¿Qué es a tiempo tumores menores de 2 centímetros? Se dice que en manos expertas, es decir, de la persona que clínicamente puede detectar tumores un poquito más arriba del centímetro, menor al centímetro, entonces quiere decir que son altamente detectables. Entonces sí les recomiendo que mujeres que se hagan su exploración mamaria siempre después de tenido su regla, más o menos al día siguiente que paró la regla, es un buen momento para hacer la autoexploración, y no está de más cualquier tumor que sientan, ir con el experto y checarse, ¿no? El color de la cinta sería rosado, y que a partir de ese momento se convertiría en el símbolo internacional sobre la concientización del cáncer de mama. ¿Por qué se utiliza el color rosa? En la cultura occidental, el rosa es el color identificativo de la mujer. Además, el color es brillante, vibrante y da una sensación de salud y bienestar, todo lo opuesto a lo que representa el cáncer. Debemos de ser conscientes sobre esta terrible enfermedad, porque una detección temprana puede hacer la diferencia. Amigos de Sensor UABC, gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos frente a uno de los stands donde está el oficial Díaz y nuestro compañero auxiliar de la Policía Juvenil, Pedro Navarro. Muy buenas tardes, ¿cómo se siente en este momento? Muy bien aquí participando como cada año en lo que es el Expo Ambiente. El día de hoy el tema principal, que es el cuidado del agua. Perfecto, ¿nos puede comentar qué es lo que les tocó hacer en estos 3 stands que ustedes tienen? Bueno, en el primer stand tenemos unos lentes que simulan cómo ve una persona cuando está en estado de ebriedad. En el segundo stand que tenemos es como una lotería que tiene que ver con el medio ambiente. Y en el tercer stand les estamos pasando cortometrajes
o unas películas cortas a los jóvenes y a los niños que tiene que ver con el cuidado del agua. Perfecto. ¿Qué nos puede decir o qué palabras nos deja para los futuros jóvenes o los jóvenes que estuvieron presentes aquí en el evento? Ok, principalmente lo que se les dije a los jóvenes es de que si no cuidamos el agua ahorita, está bien claro, ¿no? Tenemos del 100% de agua, solamente el 1% es agua potable, y si hablamos de unos 20 o 30 años va a disminuir la cantidad y pues es importantísimo que la cuiden. Así es. Bueno, ahora vamos con el compañero Pedro Navarro. ¿Cómo te sientes o cómo viste la reacción de los jóvenes aquí en el evento? Lo que he visto de los jóvenes y hoy en día andan muy alegres y se divirtieron, muchos andan corriendo, andan jugando y es lo que importó estando aquí, ¿no? Que se divirtieron los muchachos. Y aquí en el expomiento pues pueden aprendieron varias cosas sobre el cuidado de la naturaleza, el agua, y no andar desperdiciando tanta agua en casa o en otros lugares. Sí, perfecto. Y por último, ¿qué mensaje les dejas a los niños? El mensaje que les dejo a los niños es que cuiden más la naturaleza, no desperdicien tanta agua y pues que sea todo. Bueno, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros de una vez más, amigos de Sensor. Y ahí tienen las palabras enriquecedoras por parte del oficial y de nuestro compañero. Sigan con nosotros, que tenemos un programa lleno de más sorpresas. ¿Qué tal? Yo soy Eric Quinn de la Facultad de Derecho, tengo 23 años. Somos Conspiración Cráneo y tocamos rock and roll. La banda se formó cuando yo tocaba en otra banda. Poco antes de salir estuve ensayando con un baterista aparte que es Mitch Graves. Antes de que me despidieran de la otra banda, nosotros ya teníamos contemplado hacer algo propio, pues ya presentíamos que eventualmente iba a ser necesario. Contactamos a un amigo con el que había tocado antes, que es Juan Diego Suárez, que llegó a tocar una banda que se llama Avispa Roja, también más o menos era rock. Y Marco Palacios, que también ya tenía tiempo tocando en la escena. Pues todos éramos conocidos o amigos y coincidíamos más o menos en todos los gustos, así que logramos formar algo. Pues tenemos poco que empezamos la banda, tenemos aproximadamente 8 meses y así que nos hemos presentado relativamente en lugares más o menos importantes. Hemos tocado en algunos festivales aquí que se presentan en la Avenida Revolución. Hemos tocado en numerosos bares, clubes, y hemos salido de la ciudad. También hemos tocado en Ensenada, en Rosarito, en Tecate. Y aquí en Tijuana, pues donde se pueda, muy seguido tocamos en La Sexta, en U Revolution, en Black Box, en Black Box también, en U Revolution, en el Nonis. Nos han invitado al pueblito, pero no nos ha llegado a tocar estar ahí. Pues dentro de la banda nuestro plan es expandirnos, nos vamos a expandir. Estamos haciendo todo lo posible por tocar fuera de la ciudad. Estamos en este momento grabando nuestro primer EP. De la venta de eso, que de hecho el EP lo estamos financiando con la ayuda de nuestros amigos que han comprado camisetas, han logrado ir a nuestras presentaciones y han ayudado económicamente. Estamos grabando el EP, de la venta de eso vamos a salir de la ciudad a una gira el año que entra. Y dentro de lo personal es terminar mi carrera y pues lograr algo, continuar también con mi carrera musical, mi carrera universitaria, mi carrera musical, y pues que lograr algo en serio con la música, ya que pues nuestra banda va en serio. Pueden contactarnos en Facebook como Conspiración Cráneo y con el mismo nombre en YouTube. Por ahí les agradeceríamos si pudieran darnos un like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sánchez, soy alumno de la Facultad de Derecho UABC, pertenezco a la Asociación Estudiantil Tijuana. Mi nombre es Aidir Martínez, estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho aquí en UABC, Tijuana. Nosotros nos desarrollamos en diversas actividades, principalmente la organización así como Defensoría de Derechos de Estudiante, pero
nos abrimos a más actividades, desde la ayuda comunitaria hasta eventos culturales, deportivos y de asistencia social. Todo esto tenemos actividades de planta como lo son visitas a asilos, a casas hogar, a diversas asociaciones civiles. Así también hemos participado con los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y nacional, en actividades. Y pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Nos organizamos dentro de todo esto entre amigos. Cada que uno tiene tiempo asiste, sin embargo sí tenemos entre todos el compromiso de asistir a lo que más podamos. Bueno, todos nos hacemos el tiempo y entre trabajo, escuela y demás actividades nos donamos un poquito de nuestro tiempo, así como también de nuestros recursos. Ponemos de acuerdo para cooperarnos entre todos nosotros y pues echar nuestro granito de arena. Mi nombre es César Vigueras Ortiz, soy estudiante de la Facultad de Derecho UABC. La experiencia que tengo de la Asociación Estudiantil Tijuana ha sido muy importante en mi vida, ya que con ella hemos aprendido lo que son los valores y ayudar al prójimo. La invitación para los cimarrones es que fomenten un poco más los valores, se involucren en este tipo de actividades que marcan parte de tu vida y te ayudan a ser una mejor persona cada día. Mi experiencia en la Asociación Estudiantil Tijuana, recuerdo que fue el primer evento, una visita a un asilo en el cual yo nunca había apoyado ni había hecho labor social. Se siente muy satisfactorio ver cómo llegas, la gente te recibe, pero lo feo es cuando te vas, porque la gente se queda triste, las personas de la mayor edad pues regularmente los abandonan en ese tipo de lugares y pues no reciben visitas de nadie. Entonces es algo muy emocional, satisfactorio, pero a la vez triste cuando abandonas. Entonces esa fue mi primera experiencia, mi primer evento, y fue lo que por eso sigo aquí en la asociación, para seguir apoyando ese tipo de actividades, seguir apoyando la labor social y seguir defendiendo los derechos de los estudiantes. Es importante que los alumnos cimarrones de aquí de UABC se unan a este tipo de actividades, al bien a la comunidad, al bien del estudiantado, porque te deja muy buen sabor de boca. En realidad la mayoría de los jóvenes no están interesados en este tipo de actividades, y créanme que a la hora de participar en una actividad de estas te quedan ganas de volver a asistir a este tipo de eventos. Entonces los invitamos a que se unan a estos proyectos. Estamos en Sensor UABC y somos cimarrones. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de todo el contenido que el equipo Sensor UABC preparó para todos ustedes. Así es, un programa lleno de diversas actividades a lo largo del día, todo esto para fomentar una buena educación ambiental. Bueno, cuéntanos, Evelyn, ¿cómo te sentiste a lo largo del programa? ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad es que yo aprendí muchísimo y lo que me gustó más es que todo el material que utilizaron fue reciclado. Así es. Y bueno, para aprovechar a decirles que nos pueden sintonizar a través del canal 112 en Mexicali los días domingo a la 1:30 y los miércoles a las 11:30. Además de que en el resto de la región puede ser en el canal 155, todo esto por Síntesis TV. Así es, y no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ok, perfecto. Ya sabe, esperamos y sea de su agrado este programa. Esto fue Sensor UABC, 10ª temporada.